¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Si lo recuerdan, a finales de año hice un repaso de varias cosas que veríamos de My Little Pony en 2022, pero con el detalle de que mucho de lo mencionado ahí no estaba formalmente anunciado y hasta hablé de la posibilidad de que habría más revelaciones a lo largo del año. Y ahora que hemos llegado al mes de marzo, mucho de ese contenido ya ha dado a conocer más detalles como nombres oficiales, fechas de estreno y, más importante, detalles muy pequeños pero sustanciales sobre sus tramas. Pero además se nos ha revelado más contenido del previsto, que llega a expandir esta futura promesa que es la quinta generación. Por lo que en esta ocasión vamos a dar un nuevo repaso sobre todo lo que nos espera de My Little Pony en este 2022, en donde tenemos un poco de todo, desde animación, cómics, libros y hasta videojuegos, por lo que sin más, comencemos. Para empezar daremos un breve repaso en los libros ya confirmados, siendo uno Turtle Tides, el cual saldrá el 30 de septiembre y será un libro para preescolares con historias sencillas y actividades. También estará Ponies Unite, el cual será una adaptación de la película de nueva generación y saldrá el 31 de agosto y ofrecerá una lectura más avanzada para los más pequeños. Luego tenemos algo que no es realmente un libro, pero está catalogado como uno, siendo la historia de Easy Comes Home, donde conoceremos más del pasado de Easy y veremos cómo prefiere más la compañía a estar sola en el bosque, y saldrá el 17 de mayo, un mes muy importante para la franquicia, y ya verán por qué. Finalmente tenemos los libros de Cutie Mark Mix Up y The Myths and Ponies of Martin Bane, los cuales no sabemos nada más que se publicarán el 13 de septiembre y serán lanzados por Arcan Red, la misma publicadora de Easy Comes Home, por lo que seguro estas serán historias cortas y de fácil lectura para los más pequeños. Ahora debemos hacer mención de los lanzamientos de juguetes de la G5, los cuales, como suele ser costumbre, revelan detalles bastante interesantes de lo que veremos en la animación. Primero que nada, recordemos ese set de dos figuras de Sunny y Twilight donde su filtración fue casualmente borrada, pero dada su naturaleza y diseño, nos está probablemente anunciando la llegada de la propia Twilight a la quinta generación, ya sea en la serie o en los especiales, por lo que bien podría tener un final de temporada al estilo del Mandalorian 2, en donde veamos a Twilight llegar para salvar la situación, o por el contrario, un final tipo El Despertar de la Fuerza, donde Sunny encuentre a una Twilight exiliada y ermitaña, pero ya será cuestión de ver. Y también hay que recordar ese peluche de Sunny filtrado por Adgi, el cual también fue borrado y cuyo diseño realmente no me agrada, pero resalta porque en su descripción hace mención de nada más que el Rey Sombra, poniéndolo así como la primera posible amenaza genuina que nuestros Mindfind deberán enfrentar y que sea una prueba de las consecuencias negativas de traer la magia de vuelta. Pero ahora también se ha revelado una nueva serie de sets que saldrán en agosto, los cuales están directamente conectados a los especiales y series que veremos este año, por lo que, como se imaginarán, revelan varias cosas. Para empezar tenemos unos minisets de casas pertenecientes a la serie de Tell Your Tale, en lo que se destaca lo que parece ser una versión compactada del nuevo faro de Sunny, ya que como recordarán el anterior fue destruido por Sprout al final de la película, y se resalta el hecho de que encima de este se encuentren los 3 cristales de la unidad, algo que ya ha corroborado varios contenidos promocionales en otros medios, por lo que tal parece que en esta serie de cortos, así como en los especiales, la serie, los cómics y hasta el próximo videojuego, veremos este nuevo faro y cómo es utilizado como símbolo de la unidad de los ponies, al menos hasta que Cloudpuff decida llevarse uno de estos cristales, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y después tenemos un pequeño escenario perteneciente al especial Make You Mark, cuya descripción nos sugiere fuertemente que este especial tratará sobre algún evento musical en el cual Pip destaque, pero eso no es realmente lo importante, ya que este set también incluye la figura de un bebé dragón conocido como Sparky Sparkeroni, por lo que sí, banda, tal parece que en este especial se nos presentará a un nuevo Spy, siendo también la primera vez en toda la franquicia que el rol de bebé dragón acompañante es dado a un nuevo personaje. Esto por la obvia razón de que Spy aquí ya debería ser un dragón adulto, eso suponiendo que esté vivo. Y hay que tener en cuenta que la sola aparición de este personaje genera bastantes implicaciones, principalmente sobre qué pudo haber pasado a los dragones, que recordemos que en los tiempos de la G4 eran uno de los imperios aliados de Equestria y que en la actualidad desconocemos su estado, por lo que tener a uno de estos de vuelta en la historia podría darnos una pista de qué pudo haber pasado con ellos.
así como el resto de las criaturas. Pero no solo eso, ya que también podría ser el primer indicio de que veremos a un viejo Spike en la serie, ya que es bastante probable que estos personajes estén relacionados. Es más, ya muchos están empezando a suponer que podría tratarse del hijo o hija del propio Spike, porque aparte de tener un esquema de colores parecido, resulta muy sospechoso que su nombre sea bastante similar al de Spike y que a su vez dé remembranzas al apellido Sparkle, el apellido de Twilight y técnicamente también de Spike al ser su hermano barra hijo, por lo que solo queda esperar a conocer a este nuevo personaje. Seguimos con una de las más interesantes revelaciones, aunque no es precisamente nueva, siendo esta el primer juego de My Little Pony para consolas en más de una década. Si vieron mi video de videojuegos de MLP, el cual podrán ver en la parte superior de este video, sabrán que la existencia de este juego se filtró hace semanas gracias a una página de clasificación australiana, pero recientemente se ha dado a conocer de manera formal la existencia del mismo, así como qué tipo de juego será. Este llevará por nombre My Little Pony A Martin Bane Adventure y estará ubicado después de la película, en donde tomaremos el control de Sony, quien está decidida a organizar el Martin Bane Day, para así consolidar la unificación, pero las cosas se complicarán cuando un ser misterioso se dispone a arruinar el evento, robando pasteles, soltando conejos y arruinando pinturas, por lo que será tarea de Sony arreglar estos contratiempos y encontrar al culpable. Por lo que sabemos, este será un juego de plataforma 3D muy al estilo de cosas como Mario Odyssey, en donde exploraremos Martin Bane y sus alrededores, recolectando coleccionables, resolviendo acertijos y realizando minijuegos, además de que contará con un componente multijugador para 2 personas, aunque desconozco si será para todo el juego o un modelo aparte, y si este será local o únicamente en línea. Lo que sí sabemos es que el juego será desarrollado por Meltbot Studios, un estudio en pañales pero conformado con gente experimentada, cuyos juegos son simples aunque con su nivel de encanto, y será publicado por Alright Games, quienes son los distribuidores por defecto de la gran mayoría de juegos licenciados enfocados a audiencias infantiles, y tristemente que, en el mejor de los casos, estos son olvidables, excepto el GOTY de My Friend Peppa Pig. Y cabe aclarar que hasta ahora el juego únicamente se ha confirmado para la Nintendo Switch, pese a que la publicadora suele lanzar todos sus juegos en todas las plataformas, algo que incluso corroboró la filtración de Australia. Pero no sería raro que este sea un lanzamiento exclusivo de la consola portátil, ya que no es ningún secreto que esta es la más vendida en toda la industria y que es la más popular entre los consumidores jóvenes, por lo que sería una ganancia fácil para Hasbro, y de ser así, temo que al menos yo no seré capaz de jugar el juego, dado que tengo Xbox. Pero esperemos que no sea el caso y que todos podamos disfrutar de esta entrega sea cual sea la plataforma que poseamos, la cual saldrá el próximo 27 de mayo y tendrá un costo de $40, que está $20 más bajo que el costo promedio de juegos de lanzamiento. Y si no ha quedado claro por todo lo anterior dicho y mostrado, este juego será casi un indie de mecánicas simples y unos gráficos decentes a lo mucho. Así que, en el escenario más optimista, esperemos que le vaya bien en ventas, para que Hasbro considere darle su licencia a un estudio más calificado, que nos entregue una experiencia AAA, o al menos algo que se le acerque. Eso claro, si Hasbro se le quita su excusa de no poner a los personajes en situaciones violentas. Soñar no cuesta nada. Ahora, pasando a los cómics, recordemos que el 25 de mayo se estrenará la nueva saga de cómics titulada solo como My Little Pony, la cual también tendrá de protagonistas a los Mind Fight y nos contará cómo estos viajarán a la antigua ciudad de Canterlot para así descubrir por qué Cloudpuff ha llevado uno de los cristales de la unidad ahí. Este será el primer contenido de la G5 que posee una confirmada conexión directa con la G4 y que probablemente sea el primero en tenerlo. Eso suponiendo que el primer especial que se estrenará ese mismo mes no lo tenga. Por lo que es quizás aquí donde tengamos las primeras pistas de qué pasó con Equestria, cómo se dividieron las razas y el paradero de Twilight y quizás de Spike, unas que esperemos que sean más exploradas en la serie. Esta nueva saga será escrita por Celeste Frontman e ilustrada por Amy Merverson, ambas ya experimentadas en los cómics de MLP, y dada la fecha ya mencionada, es muy probable que este sea un puente entre el primer especial y la serie, en donde se nos introducirán personajes y lugares que sean explorados más a fondo en esta, cosa que se ve corroborada, dado al hecho de que se cree que esta saga tendrá por lo menos 10 números, los cuales, si se estrenan mensualmente, al menos 5 cumplirán con esa función.
Ahora entramos al terreno de lo polémico con una serie de cortos conocida como Tell Your Tale, los cuales serán cortos de no más de 5 minutos que se lanzarán aquí en YouTube y contarán historias simples y divertidas enfocadas a los más pequeños. Ahora, no es ningún secreto que desde su anuncio esta serie ha causado polémica dado a su diseño tan simplista que evidentemente recuerda al inexistente estilo CalArts, que no es más que un mito. Esto ha llegado al grado en que unos creen que esta es la serie original, pero nada más lejos de la verdad. Y para ser justos hay que tener en cuenta que estos serán cortos para una plataforma de acceso gratuito y que no se obtendrán ningún ingreso de estos, dado a la ley COPPA, por lo que abaratar los costos de la animación, que no es nada barata, es bastante lógico. Básicamente Hasbro está regalando dinero en la producción de estos cortos que no son pocos, por lo que es entendible que no quieran darle un diseño tan complicado y que sean costosos de animar, todo con tal de darle publicidad a la G5 que se le ve que le están apostando todo. Esta serie contará con 70 cortos los cuales se estrenarán semanalmente a partir del 7 de abril, dándonos así más de un año de contenido de esta serie si es que se estrena un corto por semana, por lo que mi recomendación es disfrutarla o hacer como que no existe. Y ya entramos en lo mero bueno con los especiales de 44 minutos de la G5, los cuales se estrenarán en Netflix y supuestamente contarán con la misma calidad de animación de la película, siendo así que estos serán la primera muestra de todo lo que la G5 tiene que ofrecer. El primero se titulará Make Your Mark y nos contará los sucesos posteriores a la película con los Mindflayer aprendiendo a vivir juntos y tratar de entender sus nuevos poderes, puesto que ahora Sony posee poderes de alicornio, CBP pueden volar, Izzy posee magia de unicornio y Hitch, bueno, Hitch sigue siendo el mismo, pero el encanto que tiene sobre los animales nadie se lo quita. Además de eso, como ya les mencioné, podríamos contar con la presencia de un show musical por parte de Pip, así como el debut del dragón Sparky Sparkeroni, quien podría darle un nuevo giro a toda la dinámica y contexto de la G5. Y solo tendremos que esperar al 26 de mayo para poder disfrutarlo, que curiosamente es un día después de la publicación del primer número de los cómics, reforzando la idea de que estos son un puente entre el primer especial y la serie. Y así como ya les había adelantado, mayo será un mes de gran peso para la franquicia, adjuntando varios de sus productos más esperados ahí. Ahora, el segundo especial sí está más apartado, siendo este el especial de Navidad titulado Winter Wish Day y se estrenará el 21 de noviembre, un mes antes de Navidad, pero bueno. De este especial realmente no sabemos más que eso, por lo que sí tendremos que esperar un tiempo considerable para tener más información. Aunque de una vez les aviso que para estos especiales, así como para la serie y los cortos, tendremos un nuevo casting de voces en inglés y muy probablemente para algunas voces en latino, algo que honestamente ya se veía venir desde hace mucho, pero la verdad no creo que esa sea una razón para desanimarse, pues a su favor la serie y los especiales visualmente serán idénticos a la película, o al menos eso prometieron. Finalmente tendremos el contenido más esperado de toda la franquicia, siendo este la serie en 3D, la cual llegará nada más que el 26 de septiembre a través de Netflix. No se sabe mucho al respecto, más que su primera temporada contará con 8 episodios de 22 minutos, los cuales se aleja bastante de esa filtración donde se anunciaba 23 capítulos más otros 2 especiales, pero la verdad esa nueva información resulta mucho más coherente con el formato común de Netflix, quien actualmente no posee series con más de 10 capítulos por temporada, obligando así a generar contenido más enfocado en la calidad y con una historia mucho más lineal, algo que la verdad creo que le vendría muy bien a la franquicia. Además, como ya dije, los cómics publicados antes de esta podrían ser el puente perfecto para así introducir personajes, elementos y lugares, para así darle su uso estelar en la serie y no perder mucho tiempo en su presentación, dado que estos ya estarían con este antecedente. Básicamente la misma estrategia que Hasbro aplicó con los pilares y los personajes de la película, darles a estos sus propias series de cómics antes de aparecer en la animación. Y finalmente tengo que decir que esta serie, así como los especiales, corren a cargo de Gillian M. Barrow, alguien con ya bastante experiencia en My Little Pony, siendo la escritora de varios episodios de la serie, así como la escritora de la gran mayoría de novelas oficiales de la franquicia, e incluso la coescritora de la película de nueva generación. Básicamente, ella es la nueva Megan McCarthy, que con su trayectoria y conocimiento de lore, nos traerá productos dignos de nuestra admiración, o al menos eso esperamos. Por lo que solo queda aguantar hasta mayo, donde se estrenarán la mayoría de lo ya mencionado, pero con una fecha bastante cercana,
Además, es bastante probable que ya en el mes de abril tengamos varios teasers y trailers sobre el especial y el videojuego, aparte del estreno de los cortos, y posterior a eso tengamos una cantidad bastante considerable de contenido hasta la llegada de septiembre, donde vendrá nuestro plato fuerte. Así que prepárense porque esta generación va para largo. Pero ahora, si quieres conocer 7 parejas de fondo en My Little Pony o 12 videojuegos de My Little Pony, te dejaré las ventanillas de esos videos aquí mismo. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que, bueno, ustedes ya saben. Por lo que nos veremos muy pronto.